Una vez tenemos todos esos datos calculados para todas las estaciones de aforo, lo que hicimos es calcular un caudal ecológico estándar o tipo para cada tipología. Para eso, por ejemplo, pongo aquí este círculo rojo equivale a la tipología 13 que definimos al principio, que son ríos nivofluviales, que es dentro de la cual está incluida el tramo del Cinca abajo del Grado. En las estaciones de aforo 40, 51, 61, etcétera, son todas las estaciones que están incluidas en ríos que están dentro de esa tipología. Pues lo que se hizo fue estandarizar esos valores mediante el cociente con el módulo anual, de forma que la magnitud de los caudales no nos afectara y estuviéramos solamente los patrones, pero no las magnitudes, y luego hacer el promedio de todos los parámetros de todas esas estaciones de aforo para obtener una tabla como esta, que es el resumen o un caudal ecológico tipo estándar para toda la tipología, para la tipología 13. Y de la misma manera hacíamos con el resto de tipologías, de modo que tuviéramos una tabla. En la parte de arriba tenemos la fluctuación y abajo tenemos el caudal mínimo en año seco, el caudal mínimo en año normal, el caudal en julio, en agosto y en septiembre. Aquí tenemos el QVF, es el caudal de Banfield, que es el caudal de avenida, pues la magnitud, la frecuencia, la época. Estos datos están estandarizados, por lo tanto son adimensionales, no tienen unidad, no son metros cúbicos por segundo. Únicamente pues tenemos aquí noviembre y diciembre, época del año, o la frecuencia 2 en la recurrencia cada 2 años. Una vez se tiene la tabla de caudales ecológicos tipo de concretamente la tipología 13, que es donde nosotros tenemos nuestro tramo fluvial, que es el Cinca, que lo tenemos aquí. Nosotros en el Cinca no tenemos datos naturales diarios porque tenemos la presa aguas arriba. Sí tenemos el caudal, el módulo anual, que está modelizado, y sabemos que es 46,6 metros cúbicos por segundo. Pues lo único que hacemos es multiplicar la tabla estándar de la tipología 13 por el caudal medio mensual, por el módulo anual, perdón, y obtenemos esta tabla que sería todos los parámetros hidrológicos que definen el caudal ecológico en el Cinca debajo del Grado. Bueno, y aquí pongo la gráfica, pues el caudal medio natural sería la amarilla, la azul sería un año normal y la rosa un año seco, para tener en cuenta la fluctuación interanual. Resumiendo, el 17% sería en años secos, la reserva ecológica sería 17% en años secos y un 34% del total en años normales. Y el mínimo se calculó y salió 6,4 metros cúbicos por segundo, que sucedía en septiembre. Luego, bueno, pues en la tabla podéis mirar el resto de parámetros que hay. He señalado solamente los que me han parecido más interesantes. Si nosotros queremos calcular el caudal ecológico en el tramo debajo del Grado del Cinca mediante método de simulación del hábitat, y se hizo y se compararon los resultados para ver si salían iguales o no a la metodología hidrológica, que la teoría, la hidrológica, es bastante más a grandes rasgos, y no salió muy diferente, lo cual era interesante. Estas son todas las metodologías, o muchas de las metodologías o de los software que se utilizan para calcular el caudal ecológico mediante simulación del hábitat. La simulación del hábitat la he resumido en esta diapositiva. Consiste en tener de un lado en cuenta los componentes del hábitat físico, son el sustrato del lecho, que es independiente del caudal, y luego la profundidad y la velocidad, que dependen del caudal. Y luego, de otro lado, tener en cuenta las características biológicas, que son las curvas en forma de curvas de preferencia, que nos marcan la idoneidad por el hábitat de cada estado vital de una especie indicadora. Hablando de especie indicadora, es la especie que consideremos más importante en ese tramo, o puede ser una especie, puede ser piscícola, puede ser macroinvertebrados, o podría ser, y no se habla nunca de eso, una especie vegetal, que eso generalmente no se tiene en cuenta, y además hay muy pocos estudios hechos de las preferencias de las especies vegetales. Sí se han hecho mucho más de peces.
Si nosotros tenemos en cuenta ambas partes, hábitat físico y curva de preferencia, podemos tener el hábitat potencial útil para la especie que estamos teniendo en cuenta, que es la superficie del cauce, que puede ser potencialmente usado por una población o un estado de desarrollo. Y existe un hábitat, eso es importante, un hábitat potencial útil para cada estado vital de cada especie. Es decir, si nosotros cogemos una especie indicadora, tendremos que tener un hábitat potencial útil para los alevines, para los adultos, es decir, se complica, se multiplica el tema. Y aquí, en esta diapositiva, pongo lo mismo, pero para que veáis en gráficas. De un lado tenemos la parte física, que tiene en cuenta la profundidad, la velocidad y el lecho. De otro lado tenemos la idoneidad, la curva de preferencia de una especie escogida. Y luego tenemos las curvas de área potencial útil para la especie escogida. Esto es un resultado que sale de una simulación. Te dibuja en el software, te dibuja en color rojo las zonas que son potencialmente utilizables por la especie escogida y por el estado vital que estemos teniendo en cuenta en este caso, y para diferentes caudales. Simulamos con distintos caudales. Vemos que en el primer caso el caudal es un metro cúbico por segundo. Tenemos muchas más zonas en rojo y en amarillo que para un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, diríamos que para la especie concreta esta, que ahora mismo no sé cuál es, y el estado vital que estemos utilizando, el caudal 1 metro cúbico por segundo sería más beneficioso que el caudal 10 metros cúbicos por segundo. Y esto lo pongo simplemente de ejemplo. Luego creo que Domingo hablará más de esto, sobre las curvas de preferencia, que es un trabajo que es previo a todo esto. Y es conocer qué prefiere, en este caso, por ejemplo, el barbo, en cuanto a profundidad, a velocidad del agua o a sustrato. Si prefiere, en la gráfica de arriba tenemos idoneidad de 0 a 1 por la velocidad. De 0 a 1 abajo tenemos la profundidad, y aquí abajo tenemos los diferentes tipos de sustratos y la idoneidad o las preferencias de esta especie, pues los adultos, los juveniles y los alevines. Estos son datos que hizo Paco Martínez Capell y que requieren un estudio científico previo, ¿no? El hábitat potencial útil, para detallarlo un poquito más y que os enteréis de cómo es, esto es una sección transversal del río. Y tenemos varias áreas que serían I. El área potencial útil total sería la suma de todas las áreas que componen la sección. Se hace un análisis de la preferencia por la velocidad, profundidad y sustrato, y se multiplica por el área de cada celda para obtener el área total susceptible o buena para la especie indicadora. Y se obtienen estas curvas, que son las curvas de hábitat potencial útil, cada una de un color distinto para diferentes estados vitales.